Gente, hay una verdad incómoda en Alemania que nadie en Dortmund quiere escuchar. El Bayern Múnich no solo le gana al Borussia Dortmund, lo domina mental, estructural y hasta culturalmente. Y hoy vamos a demostrar por qué esta paternidad no es casualidad, es sistema. El problema del Borussia Dortmund no es que juegue mal. El problema es que cuando huele al Bayern, tiembla. Y no tiembla por calidad, tiembla por historia, por presión y por una diferencia estructural que se repite desde hace más de una década. La final que lo marcó todo. La final de la UEFA Champions League en Wembley fue el momento que definió esta relación. El Dortmund de Jürgen Klopp era intensidad pura, presión alta, transiciones rápidas, vértigo. Había eliminado al Madrid con el póker de Lewandowski. Era el equipo romántico, el rebelde. Pero enfrente estaba el Bayern de Arjen Robben, de Franck Ribéry, de Philipp Lahm. ¿Y qué pasó, gente? El Dortmund jugó mejor 60 minutos, presionó mejor, generó más caos, pero el Bayern nunca perdió el control emocional del partido. Eso es clave. El gol de Robben al 89 no fue suerte, fue paciencia estructural, fue experiencia, fue jerarquía. El Dortmund compite con energía, el Bayern compite con convicción. Desde ahí, el mensaje quedó claro. Cuando el escenario es máximo, el Bayern sabe cerrar. El Dortmund espera que pase algo. El factor mental, cuando el miedo no se ve, pero se siente. El Dortmund no sale a perder, pero sale sabiendo que si se equivoca, el Bayern no perdona. Y eso cambia todo. Porque cuando un equipo vive acostumbrado a ganar, la presión es combustible. Cuando un equipo vive acostumbrado a casi ganar, la presión es peso. El Bayern construyó una cultura de dominio en la Bundesliga. El Dortmund construyó una cultura de proyecto. Y no es lo mismo. El Bayern piensa, es nuestra liga. El Dortmund piensa, a ver si este año sí. Y esa pequeña diferencia mental define títulos. El colapso más crudo. Temporada 2022 a 23. Última jornada. El Dortmund depende de sí mismo. Estadio lleno, fiesta preparada y empata 2-2 con el Mainz. Mientras tanto, el Bayern gana y se lleva otra liga. Eso no es solo fútbol, gente. Eso es bloqueo emocional. Un equipo campeón entiende que en la última jornada no se juega bonito, se juega práctico. El Dortmund salió nervioso, falló un penal, defendió mal, jugó acelerado. El Bayern, incluso en crisis interna, hizo lo mínimo necesario. Ahí está la diferencia estructural. ¿Por qué los jugadores se van al Bayern? Y aquí viene la parte que más duele en Dortmund. Robert Lewandowski, Mats Hummels, Mario Götze se fueron al Bayern. ¿Traición? Puede ser. Pero ¿saben qué es también? Búsqueda de certeza competitiva. El Dortmund es trampolín. El Bayern es destino. El proyecto del Dortmund se basa en desarrollar talento joven, vender caro y reinvertir. El Bayern se basa en mantener hegemonía. Cuando un jugador quiere asegurar títulos, va al lugar donde sabe que las probabilidades son mayores. No es solo dinero, es mentalidad institucional. Diferencia estructural. Vamos a lo frío. El Bayern tiene mayor presupuesto, mejor estructura directiva histórica, cultura de continuidad, capacidad de absorber talento rival. El Dortmund tiene proyecto más arriesgado, dependencia de ventas, plantillas jóvenes, picos emocionales muy altos, pero poca estabilidad. Cuando se enfrentan, no es solo un partido, es un modelo contra otro, y el modelo del Bayern es más robusto. Tácticamente, ¿por qué el Dortmund se desactiva? El Dortmund históricamente basa su juego en ritmo alto, transiciones rápidas, verticalidad, presión intensa. El Bayern suele controlar posesión, ampliar el campo, castigar errores mínimos, acelerar cuando detecta fragilidad. Cuando el Dortmund no puede robar alto, pierde identidad. Y el Bayern es experto en salir limpio. Entonces, el partido se juega en territorio emocional. Y ahí, el Bayern huele la duda. La cultura del ganador. El Bayern no negocia el estándar. Cuando pierde una liga, cambia entrenador. Cuando pierde una final, ficha jerarquía. Cuando detecta debilidad en el rival, lo absorbe. El Dortmund celebra competir. El Bayern exige dominar.
Eso no es romanticismo, gente. Es política deportiva. La sombra, pecho frío o realidad económica. Muchos dicen que el Dortmund pechea, pero la palabra correcta quizás sea limitación estructural. Porque competir contra el Bayern en Alemania es como competir contra una institución que controla el ecosistema. El Bayern no solo gana, impone narrativa. Y cuando durante años el mismo rival te arrebata títulos, finales y jugadores, la herida se vuelve identidad. Comparativa clara. Si medimos grandeza por títulos, capacidad de cerrar momentos clave, jerarquía en finales, estabilidad institucional, el Bayern está por encima. Si medimos por desarrollo de talento, identidad juvenil, proyecto atractivo, el Dortmund compite, pero el fútbol de élite no se mide por simpatía, se mide por trofeos. Contexto actual. El Dortmund sigue intentando reinventarse cada temporada. El Bayern, incluso cuando se equivoca, mantiene base dominante. Y mientras esa estructura no cambie, la paternidad seguirá vigente. Porque no es cuestión de suerte, es cuestión de ADN competitivo. Veredicto sincero. Gente, el Dortmund no es un equipo pequeño, pero contra el Bayern juega con memoria traumática. No es que siempre sean inferiores, es que cuando el escenario pesa, el Bayern ya estuvo ahí y sabe cómo respirar. El Dortmund compite con el corazón, el Bayern compite con la cabeza, y en el fútbol moderno, la cabeza suele ganar. La pregunta no es si el Dortmund puede volver a ganar una liga. La pregunta es si puede romper el bloqueo mental y estructural que el Bayern le impuso durante años. Porque mientras el Bayern sea destino y el Dortmund sea trampolín, la historia seguirá repitiéndose. ¿Ustedes creen que el Dortmund realmente puede romper esa paternidad? Los leo, gente.